La luz del amanecer se colaba entre las grietas de la choza de adobe donde Yaretsi despertaba. Sus ojos, negros como la obsidiana, se abrieron lentamente mientras recordaba el horror de la noche anterior. Su padre, Benito Rodríguez, un hombre endurecido por años de sequía y pobreza en las tierras áridas de Chihuahua, había tomado una decisión imperdonable. «No tenemos opción», había dicho con voz quebrada pero firme. «El ganado significa supervivencia para toda la familia. Una boca menos que alimentar y 20 cabezas de ganado a cambio». Su madre sollozaba en silencio, incapaz de mirarla a los ojos, mientras su padre cerraba el trato con el comerciante mestizo que servía de intermediario con los apaches. Historias sobre las tribus del norte siempre circulaban por el pueblo, guerreros feroces pero honorables, nómadas que se movían entre Sonora, Chihuahua y las tierras más allá del río Bravo. «Mañana al amanecer», sentenció el intermediario. «La entregaremos en el punto acordado». A sus 17 años, Yaretsi sabía que las familias pobres a veces intercambiaban hijas por ganado o caballos cuando las condiciones eran desesperadas. La sequía había devastado las cosechas por tercer año consecutivo. Sus 5 hermanos menores necesitaban comer, y el hambre hace que hasta el corazón más noble cometa actos impensables. El recuerdo de su abuela, una mujer mestiza que le había enseñado las viejas historias, resonaba en su cabeza. Los Endí no son como nos han contado. Son la gente, personas con honor. Pero cuidado con ellos, pues nunca olvidan una traición ni una deuda de sangre. El viaje fue largo y silencioso. Su padre evitaba mirarla directamente mientras avanzaban por el camino polvoriento hacia las montañas. El intermediario, un hombre llamado Jacinto con cicatrices en el rostro y ojos astutos, hablaba ocasionalmente sobre el clima o sobre las últimas noticias de ataques en pueblos cercanos. «Los chiricahuas han estado tranquilos últimamente», comentó. «Desde que el gobierno mexicano empezó a pagar por cabelleras, muchos se han replegado a las montañas». Yaretsi se estremeció. Había escuchado sobre la política de recompensas. 100 pesos por cada cabellera de guerrero apache, 50 por una mujer, 25 por un niño. Una práctica bárbara que había intensificado los conflictos. Cuando llegaron al punto de encuentro, un pequeño claro entre mezquites cerca de un arroyo seco, 3 hombres a caballo los esperaban. Vestían prendas de cuero y algodón, con bandas de tela roja en la frente. Sus rostros impasibles estudiaban a los recién llegados. «Estos son Endé de la banda de Águila Negra», murmuró Jacinto. «Respetan los acuerdos comerciales». El más alto de los 3 se adelantó. Su caballo, un hermoso ejemplar pinto, se movía con elegancia. Tenía el rostro marcado por el sol y una mirada penetrante que parecía evaluar cada detalle. «Este es Daclugui», presentó Jacinto en español, aunque el apache parecía entender perfectamente. «Hijo de uno de los jefes de guerra». Daclugui desmontó y caminó hacia ellos. Su presencia imponía respeto y temor a partes iguales. Miró a Yaretsi directamente a los ojos, algo inusual en un primer encuentro. «¿La mujer viene por voluntad propia?», preguntó en un español con fuerte acento. Antes de que su padre pudiera responder, Yaretsi habló. «Mi familia me cambió por ganado», dijo con voz clara y firme, sosteniendo la mirada del guerrero. «Pero prefiero decidir mi propio destino que morir de hambre». Una leve expresión de sorpresa cruzó el rostro de Daclugui. Asintió levemente y se dirigió a Jacinto. «El trato sigue en pie, 20 cabezas de ganado». Mientras los hombres cerraban el intercambio, Yaretsi observaba a los otros 2 guerreros. Uno era joven, quizás solo unos años mayor que ella, con ojos curiosos. El otro, de edad más avanzada, mantenía una expresión estoica. Notó que llevaban armas tanto tradicionales como rifles modernos, señal de su adaptación a los tiempos cambiantes.
Su padre recibió el ganado, vacilando momentáneamente mientras miraba a su hija. Por un instante, Yaretsi creyó ver arrepentimiento en sus ojos, pero el momento pasó rápidamente. «Que Dios te proteja, hija», murmuró, antes de girarse y comenzar a guiar el ganado de regreso al pueblo. Daklugi le ofreció montar tras él. Mientras se alejaban, Yaretsi miró hacia atrás una última vez, viendo cómo la figura de su padre se empequeñecía en la distancia, llevando consigo el precio de su libertad. El viaje hacia las montañas fue revelador. Yaretsi observó cómo los tres guerreros se comunicaban con gestos sutiles, alertas a cualquier señal de peligro. Atravesaron cañones escondidos y senderos que parecían invisibles para ojos no entrenados. Al anochecer, llegaron a un pequeño campamento temporal. Varias tiendas cónicas, similares pero más pequeñas que los tipis de las llanuras, estaban dispuestas estratégicamente. Mujeres, niños y algunos ancianos los recibieron con miradas curiosas. «Esta es nuestra ranchería temporal», explicó Daklugi. «Nos movemos constantemente para evitar a los soldados mexicanos y a los cazadores de recompensas». Una mujer mayor se acercó a ellos. Su rostro arrugado mostraba la sabiduría de muchos inviernos. «Mi madre, Losen», presentó Daklugi, «una de nuestras consejeras». La mujer estudió a Yaretsi con ojos penetrantes y luego habló en su lengua con su hijo. Después de un breve intercambio, se dirigió a Yaretsi en un español rudimentario. «Ven conmigo. Debes aprender nuestras costumbres si quieres sobrevivir entre nosotros». Mientras seguía a Losen hacia una de las tiendas, Yaretsi sintió las miradas de todos los presentes. No era la primera mexicana que llegaba al campamento mediante un intercambio, pero cada nueva llegada representaba un cambio en el delicado equilibrio de la ranchería. Esa noche, bajo las estrellas del desierto chihuahuense, Yaretsi comenzó a comprender que su vida había cambiado para siempre. Lo que no sabía era que el destino tenía planes muy diferentes a los que cualquiera hubiera imaginado, tanto para ella como para el hijo del jefe apache que la había adquirido por 20 cabezas de ganado. 3 lunas habían pasado desde que Yaretsi llegó a la ranchería apache. Cada día aprendía algo nuevo: cómo recolectar plantas del desierto con propiedades medicinales, cómo conservar agua en los odres de piel, cómo moverse sin dejar rastro por el terreno escarpado. Losen resultó ser una maestra exigente pero justa, y bajo su tutela, Yaretsi comenzaba a entender la compleja estructura social de los Endí. Contrario a las historias que circulaban en su pueblo, descubrió que los apaches valoraban profundamente la familia y el honor. Las mujeres gozaban de respeto y autoridad en decisiones importantes. Los niños crecían libres pero disciplinados, aprendiendo desde pequeños las habilidades necesarias para sobrevivir en un entorno hostil. La ranchería se había trasladado 2 veces desde su llegada, siempre manteniéndose en movimiento para evitar las partidas de soldados mexicanos y los cazadores de recompensas estadounidenses que cruzaban la frontera ilegalmente. La vida era dura, pero había una dignidad en ella que Yaretsi no había conocido antes. Una tarde, mientras regresaba de recolectar hierbas con otras 2 mujeres, encontró a Daklugi practicando con su arco. Sus movimientos eran precisos, cada flecha encontrando su marca en un pequeño blanco de piel de venado. Yaretsi se detuvo a observarlo, admirando la destreza del guerrero. «¿Quieres aprender?», preguntó él sin volverse, consciente de su presencia. «¿Las mujeres también aprenden a usar el arco?», respondió ella con otra pregunta. Daklugi sonrió levemente, un gesto raro en su rostro normalmente serio. «Losen es mejor arquera que muchos guerreros. Una mujer que no puede defenderse es una carga en tiempos de guerra». Las siguientes semanas, además de sus tareas habituales, Yaretsi comenzó a recibir instrucción en el manejo del arco y en técnicas de supervivencia.
Sus manos, antes suaves, ahora mostraban callos y pequeñas cicatrices. Su piel se había oscurecido bajo el sol del desierto y sus músculos se habían fortalecido. Una noche, mientras todos compartían la comida alrededor del fuego, un explorador llegó con noticias alarmantes. Habló rápidamente en lengua apache con los líderes del grupo. «¿Qué sucede?», preguntó Yaretsi a Naiche, una joven apache con quien había desarrollado una amistad. «Soldados mexicanos y cazadores de recompensas han atacado una ranchería cercana», tradujo Naiche con voz tensa. «Mataron a muchos, incluso niños, tomaron cabelleras. El campamento entero se movilizó con eficiencia. En menos de una hora, todo estaba empacado y listo para partir». Mientras ayudaba a cargar los caballos, Yaretsi notó a Daklugi hablando intensamente con su madre y otros guerreros mayores. «Vamos hacia las montañas del norte», le informó cuando se acercó a ella. «Estaremos más seguros allí, cerca de la frontera». El viaje fue arduo. Se movían principalmente de noche, descansando durante el día en lugares ocultos. Al quinto día, cuando cruzaban un paso estrecho entre montañas, escucharon disparos. Una emboscada. «¡Al suelo!», gritó Daklugi, arrastrando a Yaretsi tras una roca. Los siguientes momentos fueron caóticos. El sonido de rifles y los gritos de guerra apache llenaron el aire. Yaretsi vio caer a 2 guerreros antes de que Naiche la jalara hacia un escondite más seguro entre los peñascos. «Son cazadores de recompensas», explicó Naiche mientras preparaba su propio arco. «Mexicanos y algunos americanos». Desde su posición, Yaretsi podía ver parte de la batalla. Los apaches luchaban con ferocidad, pero estaban en desventaja ante las armas de fuego de los atacantes. Vio a Daklugi moverse con agilidad felina entre las rocas, eliminando a 3 enemigos con precisión letal. Un grito cercano la alertó. Un hombre barbado con un cuchillo se abalanzaba sobre ellas. Sin pensarlo, Yaretsi tomó el arco que Naiche había dejado a un lado y disparó. La flecha se clavó en el hombro del atacante, haciéndolo trastabillar. Naiche aprovechó para rematarlo con su cuchillo. «Bien hecho, hermana», dijo con una mirada de respeto. Cuando la batalla terminó, las pérdidas eran dolorosas. 5 guerreros muertos y varios heridos, incluyendo a Losen, quien había recibido un disparo en la pierna. Los atacantes yacían muertos, excepto 2 que habían logrado escapar. Entre los cuerpos, Yaretsi reconoció con horror a Jacinto, el intermediario que la había entregado a los apaches meses atrás. «Era un traidor», dijo Daklugi, acercándose a ella. «Vendía información sobre nuestros movimientos a los cazadores de recompensas». Esa noche, mientras atendían a los heridos, Yaretsi trabajó incansablemente junto a las otras mujeres, aplicando los conocimientos de medicina tradicional que había aprendido. Las manos que una vez habían manejado delicadas telas en su hogar, ahora limpiaban heridas y preparaban cataplasmas con hierbas del desierto. Daklugi la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo que no podía nombrar. Cuando finalmente tuvo un momento para descansar, se acercó a ella ofreciéndole agua. «Hoy demostraste valor», dijo simplemente. «Salvaste a Naiche». «Hice lo que cualquiera habría hecho», respondió ella, aceptando el agua. «Esta es mi gente ahora». Los ojos de Daklugi se iluminaron brevemente ante sus palabras. «Mi padre era un gran jefe», comenzó él, sentándose a su lado. «Murió defendiendo nuestras tierras contra los mexicanos cuando yo era niño. Siempre decía que el valor no está en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él». Por primera vez compartieron una conversación que iba más allá de las instrucciones diarias o las necesidades inmediatas. Hablaron de sus infancias, tan diferentes y a la vez con similitudes sorprendentes. Ambos habían crecido en tiempos de conflicto. Ambos habían perdido seres queridos a causa de la violencia entre sus pueblos. «¿Nunca has pensado en escapar?», preguntó él repentinamente.
Podrías haber huido durante la batalla. Yaretsi guardó silencio un momento antes de responder. ¿Volver a qué? Mi padre me vendió por ganado. Aquí he encontrado respeto y propósito. He aprendido más en estos meses que en toda mi vida anterior. La conversación fue interrumpida por un grito de dolor. Losen empeoraba. La fiebre había comenzado a consumirla y la herida mostraba signos de infección. Yaretsi y las otras sanadoras trabajaron toda la noche, pero al amanecer era evidente que necesitaban medicinas que no tenían. «Hay un pueblo a 2 días de camino», mencionó uno de los guerreros. «Podríamos conseguir lo necesario allí». «Es demasiado peligroso», respondió otro. «Después del ataque habrá soldados por toda la región». Daklugie permaneció en silencio, dividido entre la necesidad de salvar a su madre y el riesgo para su gente. Fue entonces cuando Yaretsi habló. «Yo puedo ir. Los mexicanos no sospecharán de mí». Todos la miraron con sorpresa. Daklugie negó con la cabeza. «No, es demasiado peligroso». «Soy la única que puede hacerlo», insistió ella. «Conozco las medicinas necesarias y puedo pasar por una simple campesina. Nadie me relacionará con ustedes». Tras un largo debate, el plan se concretó. Yaretsi iría al pueblo disfrazada de campesina, acompañada a distancia por 2 guerreros que vigilarían sin ser vistos. Compraría los medicamentos necesarios y regresaría antes del amanecer del tercer día. Antes de partir, Daklugie la llevó aparte. «Si decides no volver, lo entenderé», dijo con voz grave. «Serás libre». Yaretsi lo miró a los ojos. Aquellos ojos oscuros que habían pasado de inspirarle temor a despertar sentimientos que no se atrevía a nombrar. «Volveré», prometió. «Mi lugar está aquí ahora». Con esas palabras, partió hacia el pueblo, llevando consigo no solo la esperanza de salvar a Losen, sino también la creciente certeza de que su destino estaba entrelazado con el de aquel pueblo guerrero que la había acogido como una más, a pesar de haber llegado como un simple intercambio por ganado. El pueblo de San Buenaventura bullía de actividad cuando Yaretsi cruzó sus calles polvorientas. Se había transformado. Su cabello recogido bajo un rebozo sencillo, su postura ligeramente encorvada, sus ojos bajos como correspondía a una joven campesina humilde. Nadie la reconocería como la misma mujer que ahora cabalgaba erguida junto a los guerreros apache, con la mirada desafiante y los movimientos seguros. En la botica del pueblo, un anciano de mirada astuta la atendió con desconfianza. «Sulfato de quinina y cataplasmas de mirra. Son remedios costosos, muchacha». «Mi patrón está dispuesto a pagar bien», respondió ella, mostrando las monedas de plata que los apaches habían conseguido en intercambios anteriores. «Su esposa está muy enferma». Mientras el boticario preparaba los medicamentos, Yaretsi escuchaba las conversaciones a su alrededor. Soldados mexicanos discutían sobre recientes avistamientos de apaches. «Dicen que el hijo de Águila Negra dirige ahora el grupo», comentó uno de ellos. «Un demonio astuto como su padre. El gobernador ha aumentado la recompensa», añadió otro. 200 pesos por la cabellera de un jefe apache. Yaretsi contuvo un estremecimiento de horror. Cuando finalmente salió de la botica con los medicamentos seguros en su bolsa, notó que la seguían. Un hombre de aspecto rudo la observaba desde la esquina. Con el corazón acelerado, fingió dirigirse hacia las afueras del pueblo, donde supuestamente la esperaría su patrón. El perseguidor la siguió, manteniéndose a distancia pero sin perderla de vista. Cuando llegó a un recodo del camino, fuera ya de la vista del pueblo, el hombre aceleró el paso para alcanzarla. «¿A dónde vas con tanta prisa, bonita?», preguntó bloqueándole el paso. «No te he visto antes por aquí». «Por favor, señor, debo llevar estas medicinas a mi patrón», respondió ella bajando la mirada. «Su esposa está muy enferma». «¿Y dónde está ese patrón tuyo?», insistió él, acercándose más. «No veo ninguna hacienda cerca». El miedo se transformó en alerta.
Yaretsi calculó sus opciones. No podía guiar a este hombre hacia donde los guerreros apache la esperaban, pero tampoco podía permitir que la detuviera o siguiera. Con un movimiento rápido que habría sorprendido a su antiguo yo, Yaretsi sacó un pequeño cuchillo que llevaba escondido entre los pliegues de su falda. El hombre retrocedió sorprendido, pero luego sonrió con malicia. «Así que la paloma tiene garras», se burló, sacando su propio cuchillo, mucho más grande. «Veamos qué tan afiladas son». Lo que el hombre no esperaba era enfrentarse a alguien entrenado por guerreros apache. Yaretsi se movió como le habían enseñado, rápida y precisa. Cuando el hombre se abalanzó sobre ella, esquivó el ataque y contraatacó con una estocada certera. El hombre cayó al suelo, sujetándose el costado sangrante. Antes de que pudiera gritar, una flecha silbó en el aire y se clavó en su garganta. Desde los arbustos cercanos emergió la figura de Nahilzai, uno de los guerreros que la acompañaban a distancia. «Debemos irnos», dijo con urgencia. «Pueden haber más». El regreso al campamento fue tenso y apresurado. Cabalgaron sin descanso, tomando rutas cada vez más escarpadas para evitar posibles perseguidores. Cuando finalmente llegaron, Yaretsi entregó los medicamentos a las sanadoras que atendían a Losen. Daclugie la recibió con evidente alivio. Sus ojos recorrieron su figura buscando señales de daño. «Estás herida», dijo, señalando un corte en su brazo que ella ni siquiera había notado en medio de la adrenalina. «No es nada», respondió ella. Nahilzai llegó justo a tiempo. Mientras una de las mujeres limpiaba y vendaba su herida, Yaretsi relató lo ocurrido en el pueblo, incluyendo las conversaciones sobre las recompensas aumentadas. «Debemos movernos más al norte», decidió Daclugi tras escucharla. «Cruzar la frontera hacia territorio americano por un tiempo». Los siguientes días fueron de preparativos intensos. Losen respondía bien a los medicamentos, recuperando fuerzas gradualmente. La fecha de partida se fijó para la próxima luna nueva, cuando la oscuridad les brindaría mayor protección. Una noche, mientras Yaretsi ayudaba a preparar pieles para el viaje, Daclugie se acercó a ella con una expresión inusualmente solemne. «Camina conmigo», pidió. Juntos se alejaron del campamento hasta un pequeño promontorio desde donde se veía el vasto desierto bañado por la luz plateada de la luna. Las estrellas brillaban con una claridad imposible en cualquier ciudad. «Mi madre me ha hablado», comenzó él después de un largo silencio. «Dice que los espíritus le han mostrado visiones durante su fiebre». Yaretsi esperó, intuyendo que lo que venía era importante. En su visión vio un águila y un coyote viajando juntos, protegiendo a nuestro pueblo, continuó. «Dice que el águila eres tú». «¿Yo?», preguntó ella sorprendida. «Pero no soy apache, no tengo la sabiduría ni...» «No es cuestión de sangre, sino de espíritu», interrumpió él. «Has demostrado valor, lealtad y fortaleza. Arriesgaste tu vida por salvar a mi madre. Mi madre dice que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse, que lo que comenzó como un intercambio de ganado era en realidad el designio de los espíritus». Yaretsi sintió que su corazón se aceleraba. Durante meses había luchado contra los sentimientos que crecían en su interior, convencida de que nunca sería vista como algo más que una forastera, una mexicana entre apaches. «¿Qué piensas tú?», preguntó con voz apenas audible. Daclugi extendió su mano, tocando suavemente su mejilla. «Pienso que eres la mujer más valiente que he conocido», respondió con una suavidad inusitada en su voz normalmente autoritaria. «Y que daría mi vida por protegerte, no porque seas una posesión adquirida con ganado, sino porque te has ganado mi respeto y mi corazón». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. En ese momento, las barreras entre sus mundos parecían disolverse bajo el cielo estrellado. «Cuando estemos a salvo al norte, quisiera que fueras mi esposa», dijo finalmente. «Si tú lo deseas».
Yaretsi guardó silencio un momento, procesando sus palabras. No era una orden ni una imposición, sino una pregunta, una elección. Por primera vez en su vida, su destino estaba verdaderamente en sus manos. «Lo deseo», respondió finalmente, su voz firme y clara como el agua de manantial. «Mi lugar está contigo y con tu pueblo, nuestro pueblo». La ceremonia fue sencilla pero profundamente significativa. Bajo la guía de Lozen, ya recuperada, Yaretsi y Daklugie intercambiaron promesas según la tradición apache. Ella vestía prendas tradicionales, confeccionadas por las mujeres de la tribu, adornadas con cuentas y símbolos de protección. Como dictaba la costumbre, Daklugie le ofreció un regalo que simbolizaba su compromiso, un collar de turquesas y plata que había pertenecido a su abuela. «Este collar ha pasado por generaciones de mujeres fuertes de nuestra familia», explicó Lozen mientras lo colocaba alrededor del cuello de Yaretsi. «Ahora te pertenece, porque has demostrado tener la misma fortaleza». La celebración fue contenida pero emotiva. En medio de tiempos difíciles, la unión representaba esperanza para el futuro. Incluso los guerreros más recelosos de la presencia de una mexicana habían llegado a aceptarla como una más después de los eventos recientes. El viaje hacia el norte comenzó 3 días después. La ranchería completa se desplazaba en pequeños grupos para evitar llamar la atención, reuniéndose en puntos predeterminados. Yaretsi y Daklugie viajaban con el grupo principal, que incluía a Lozen y a los niños más pequeños. Estaban a solo un día de la frontera cuando los exploradores regresaron con noticias alarmantes. Una compañía de soldados mexicanos y cazadores de recompensas había seguido su rastro y se aproximaba rápidamente desde el sur. «Nos han traicionado», concluyó uno de los ancianos. «Alguien en el pueblo debe haber hablado, no había tiempo para buscar culpables». Daklugie organizó rápidamente la defensa, dividiendo a los guerreros en grupos estratégicos. Las mujeres, niños y ancianos continuarían hacia el norte bajo la protección de un pequeño grupo de guerreros. «Tú irás con ellos», le dijo a Yaretsi. «Lozen te necesitará si hay heridos». «Mi lugar está contigo», respondió ella con determinación. «Soy tan buena arquera como cualquiera de tus hombres». Daklugie iba a protestar, pero la mirada en los ojos de su esposa le dijo todo lo que necesitaba saber. Esta no era la joven asustada que había llegado a su campamento meses atrás. Esta era una guerrera por derecho propio. «Que así sea», accedió finalmente. «Pero prométeme que si las cosas van mal, te retirarás con los demás». La emboscada fue preparada meticulosamente. Aprovechando su conocimiento del terreno, los apaches tomaron posiciones en un estrecho cañón por donde los perseguidores deberían pasar. Yaretsi se ubicó en una posición elevada junto a otros 3 arqueros, con una vista clara del camino. La espera fue tensa. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente escucharon los cascos de los caballos aproximándose. Yaretsi tensó su arco, respirando profundamente como le habían enseñado para calmar su pulso. Los primeros jinetes entraron en el cañón, moviéndose con cautela. Entre ellos, Yaretsi reconoció con horror a una figura familiar. Su propio padre, Benito Rodríguez, cabalgaba junto a los cazadores de recompensas. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué hacía su padre allí? ¿Habría sido él quien los traicionó? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras mantenía la flecha apuntada, esperando la señal. Cuando el último jinete entró en el cañón, Daklugie dio la señal. Una lluvia de flechas cayó sobre los intrusos, seguida por el ataque frontal de los guerreros ocultos tras las rocas. El caos se desató en segundos. Yaretsi disparaba con precisión, derribando a 2 hombres antes de que pudieran reaccionar. Desde su posición, vio a Daklugie enfrentarse a 3 soldados simultáneamente, moviéndose con la gracia letal de un depredador. En medio de la batalla, sus ojos encontraron a su padre nuevamente.
Benito había desmontado y se protegía tras una roca, su rifle apuntando directamente hacia donde Daclugui luchaba, ajeno al peligro. Sin tiempo para pensar, Yaretsi apuntó y disparó. La flecha silbó en el aire y se clavó en el hombro de su padre, desviando el disparo que iba dirigido a su esposo. Sus miradas se cruzaron a través del campo de batalla, la del padre llena de shock y traición, la de la hija de determinación y resolución. La batalla continuó ferozmente. Los apaches, aunque superados en número, tenían la ventaja del terreno y la sorpresa. Poco a poco, los atacantes comenzaron a retroceder, dejando tras de sí a numerosos caídos. Cuando finalmente el último de los soldados huyó, el cañón quedó en silencio, salpicado de cuerpos y sangre. Los apaches habían sufrido pérdidas también, 3 guerreros muertos y varios heridos. Entre los caídos enemigos, Yaretsi buscó a su padre. Lo encontró apoyado contra una roca, su hombro sangrando por la herida de flecha, pero vivo. Se acercó a él lentamente, su arco todavía en la mano. Benito la miró con una mezcla de miedo y confusión. «¿Por qué, hija?», preguntó con voz débil. «Vine a rescatarte». «¿Rescatarme?», respondió ella con incredulidad. «Uniéndote a los que asesinan a mi gente por dinero». «No lo entiendes», tosió su padre. «Me engañaron. Me dijeron que te tenían cautiva, que te maltrataban. Vendí todo lo que teníamos para unirme a esta expedición, para recuperarte». Yaretsi sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Era posible? ¿Su padre realmente había creído que venía a salvarla? «Padre, yo elegí quedarme», dijo suavizando su voz. «Encontré respeto y libertad entre los Ndí. Me he casado con su líder». La confusión en el rostro de Benito se transformó en comprensión y luego en vergüenza. «Entonces el ganado, todo fue en vano», murmuró. «Tus hermanos están pasando hambre nuevamente». Daclugui se acercó a ellos, su rostro ensangrentado por la batalla pero sus ojos alertas. Miró al hombre herido y luego a su esposa. «¿Es tu padre?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en el parecido entre ambos. Yaretsi asintió. Una conversación silenciosa pasó entre ella y Daclugui. Una de esas comunicaciones que habían desarrollado en los últimos meses, donde las palabras eran innecesarias. «Lo llevaremos con nosotros», decidió Daclugui finalmente. «Está herido, y los suyos lo han abandonado. Ningún padre debería morir lejos de su hija». Los guerreros apache recogieron a sus muertos y heridos. El padre de Yaretsi fue vendado y colocado en uno de los caballos capturados. Mientras continuaban su viaje hacia el norte, ahora con mayor urgencia, Yaretsi cabalgaba junto a su padre, explicándole la verdad sobre su vida entre los apaches. «Pensé que te había condenado a una vida de sufrimiento», confesó Benito con voz quebrada. «El remordimiento me ha consumido cada día desde que te entregué». «Lo que parecía una condena resultó ser mi libertad», respondió ella. «Aquí soy respetada por mis habilidades, no juzgada por ser mujer. He aprendido más en estos meses que en toda mi vida anterior». Cruzaron la frontera al amanecer del día siguiente, adentrándose en territorio estadounidense donde las autoridades mexicanas no podían seguirlos. Se reunieron con el resto del grupo en un valle escondido entre montañas, donde establecieron un campamento temporal. Lozen atendió personalmente las heridas del padre de Yaretsi. Aunque el hombre inicialmente temía a la anciana apache, pronto reconoció la sabiduría en sus manos y en sus ojos. «Tu hija tiene el espíritu del águila», le dijo Lozen en su español rudimentario. «Fuerte, libre, protectora. No debes sentir vergüenza por el pasado. Los espíritus guían nuestros caminos de maneras que no siempre entendemos». Los días siguientes fueron de recuperación y decisiones. Las pérdidas sufridas en la batalla hacían imperativo encontrar un lugar seguro para establecerse durante el invierno que se aproximaba. Los exploradores trajeron noticias de un valle al este, cerca de la frontera con Nuevo México,
donde otras bandas apaches habían encontrado refugio temporal. Una noche, mientras discutían los planes futuros alrededor del fuego del consejo, Daklugi hizo un anuncio inesperado. «He hablado con los ancianos», comenzó con voz solemne. «He decidido enviar emisarios a las autoridades americanas para negociar un tratado de paz». Los murmullos se extendieron entre los presentes. Algunos guerreros mostraron desaprobación, recordando tratados anteriores que habían sido traicionados. «Los tiempos están cambiando», continuó Daklugie. «Cada vez somos menos, mientras nuestros enemigos son más numerosos. Debemos asegurar un futuro para nuestros hijos». Yaretsi, sentada junto a Losen, observaba a su esposo con admiración. La decisión requería tanto valor como sabiduría. No era un acto de rendición, sino de previsión. «Mi esposa me ha enseñado que a veces la verdadera fortaleza está en tender puentes, no en quemarlos», añadió mirando directamente a Yaretsi. «Negociaremos desde una posición de dignidad, no de derrota». El consejo deliberó durante horas. Finalmente se llegó a un consenso. Enviarían mensajeros a Fort Bowie, donde un oficial estadounidense conocido por su trato justo con los nativos podría escuchar sus términos. Mientras los demás se retiraban a descansar, Benito se acercó a Daklugie. Su herida estaba sanando bien, pero caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón tallado por uno de los ancianos. «Quiero agradecerte por salvar mi vida», dijo con humildad, «y pedirte perdón por haber tratado a tu esposa, mi hija, como una mercancía». Daklugie lo miró con intensidad antes de responder. «Entre nuestro pueblo, un hombre es juzgado no por sus errores, sino por cómo los enmienda», dijo finalmente. «Has recorrido un largo camino para encontrar a tu hija. Eso habla de tu corazón». Benito bajó la mirada, visiblemente emocionado. «No tengo nada que ofrecerte excepto mi gratitud». «Te equivocas», respondió Daklugie. «Tienes algo muy valioso: conocimiento. Conoces los caminos, los pueblos, las costumbres de los mexicanos. Ese conocimiento puede ayudarnos a negociar mejor, a encontrar rutas seguras». El rostro de Benito se iluminó con una nueva determinación. «Haré lo que sea necesario para ayudar», prometió. Los emisarios partieron al día siguiente hacia Fort Bowie. Entre ellos iba Benito, cuyo conocimiento del español y del inglés básico lo convertía en un valioso intermediario. Yaretsi lo abrazó antes de su partida, sintiendo que un círculo comenzaba a cerrarse. «Dile a mis hermanos que estoy bien», le pidió, «que soy feliz». «Lo haré», prometió él. «Y cuando sea seguro, espero que puedan conocer a su hermana la guerrera apache». Mientras observaba a los emisarios alejarse, Yaretsi sintió la presencia de Daklugie a su lado. Su mano fuerte y callosa tomó la suya con gentileza. «¿Tienes miedo?», preguntó él. «Sí», admitió ella con honestidad, «pero también esperanza. Mi padre solía decir que los valientes no son quienes no sienten miedo, sino quienes actúan a pesar de él», recordó Daklugie. «¿Cómo hiciste tú cuando disparaste aquella flecha?». Yaretsi pensó en el largo camino recorrido desde aquel día en que su familia la cambió por ganado. Las vueltas del destino que la habían llevado de ser una mercancía a convertirse en guerrera, esposa y puente entre dos mundos. «Cuando te vi por primera vez», confesó Daklugie, «vi algo en tus ojos que me intrigó. No era miedo, aunque tenías razones para tenerlo. Era fuego, determinación. Te miré a los ojos porque prefería enfrentar mi destino que temerlo», respondió ella. «Y fue entonces cuando supe». «¿Qué supiste?». Daklugie sonrió, un gesto raro que transformaba su rostro usualmente severo. «Que valías más que 100 rebaños», dijo repitiendo las palabras que había pronunciado aquella primera noche, cuando la llevó a su tienda no como cautiva, sino como invitada. «Que eras el águila de la visión de mi madre, aunque aún no lo sabía». Juntos contemplaron el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse tras las montañas.
El futuro era incierto, pero enfrentarlo juntos les daba la fuerza que necesitaban. En los años siguientes, la historia de Yaretsi y Daklugi se convertiría en leyenda entre los ND, la mexicana que llegó como un intercambio de ganado y se convirtió en guerrera, la mujer que ayudó a tender puentes entre dos mundos enfrentados. Una historia de valor, sacrificio y la fuerza transformadora del respeto mutuo. Cuando las negociaciones con los americanos finalmente dieron fruto, permitiendo a su banda establecerse en una reserva donde podrían mantener cierta autonomía, Yaretsi dio a luz a su primer hijo, un niño de ojos oscuros y espíritu indomable al que llamaron Nantán, aquel que habla con sabiduría. Mientras sostenía a su hijo en brazos, con Daklugie a su lado y Lozen bendiciendo al pequeño, según las antiguas tradiciones, Yaretsi reflexionó sobre el extraordinario camino que la había llevado hasta allí. Lo que había comenzado como una transacción, su familia cambiándola por ganado, se había transformado en una historia de libertad, dignidad y amor. Un recordatorio de que a veces lo que parece nuestro final es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Y cuando Daklugie la miró, sus ojos llenos de orgullo y amor, supo que había encontrado su verdadero hogar.